Doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de compartir con todos ustedes. El título de mi mensaje es Dios ha demostrado gracia hacia mí. A mí me gustan mucho las noticias de personas que consideramos ancianas que están viviendo de una manera notable, y aprecio y valoro mucho a las personas que son de edad avanzada y que están todavía sirviendo a Dios. Me gustaría hablar de una señora que se llamaba Grete Grunwald. Era una bailarina de ballet. Hasta los 91 años ella todavía bailaba y enseñaba ballet en Oslo. Ella era de Noruega y murió a los 92 años de edad. La siguiente persona notable que ha estado en las noticias es la señora Joanna Kuas. Ella es gimnasta, ella ha roto muchos récords del libro de Guinness. A los 98 años, ella todavía se sube a las barras y demuestra lo fuerte que es. Y cuando pone sus videos de los ejercicios y las cosas que hace como gimnasta, se convierten en virales. A millones de personas les fascina ver lo que hace Joanna Kuas, y ella es una gimnasta alemana. La siguiente persona notable, que también es una mujer, es nuestra hermana María Ribeiro. Ella recibió su ordenación como presbítera en la iglesia del Nazareno a los 90 años de edad. Y esto fue en el año 2019. Después de 50 años de obra pastoral y obra misionera con la iglesia del Nazareno. Y todas estas cosas son para realmente dar gloria al Señor. Amén. ¿Conocen ustedes una persona notable de edad avanzada con logros que son dignos de mención? Este es el pastor George Riddle. Yo lo conocí aquí en Illinois. En esta fotografía el hermano George tenía 106 años de edad. Él todavía estaba predicando, tenía un programa de radio, él escribía artículos y comentarios para las revistas dentro de la denominación de la Iglesia del Nazareno, para publicaciones, comentarios, como digo, y él escribía sermones. Él murió a los 109 años de edad, alabando al Señor. Hay una anciana en la Biblia le dedica 3 versículos, pero su vida inspira para escribir páginas y páginas, para hablar mucho de ella, porque es una vida ejemplar y totalmente dedicada a Dios. Y en estos pocos versículos que vamos a leer, podemos conocer muchas cosas acerca de Ana, la profetisa que conoció a nuestro Señor Jesucristo cuando Él era un bebé. Y ella reconoció que Jesucristo es el Redentor de Israel. Vamos a ir a Lucas, capítulo 2, versos 36 al 38, y estoy leyendo de la Reina Valera. La palabra del Señor dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y nunca salía del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño Jesús a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Estos versículos los vamos a tomar poquito a poco, pedacito por pedacito, porque tienen un mensaje
muy poderoso, muy profundo e importante en este tiempo. Lo primero que podemos decir de Ana es que su nombre quiere decir gracia. Es la forma más simple de traducir el nombre Ana, pero en el contexto de la Biblia y de la vida de esta hermosa mujer, Ana quiere decir Dios ha demostrado gracia hacia mí. Hay algunas mujeres hermosas, Anas, que yo conozco en mi vida, que verdaderamente ellas demuestran la gracia de Dios en su vida y a la vida de otras personas. Al mismo tiempo, Ana era una mujer también llena de la gracia de Dios para otras personas. ¿Y tú? ¿Qué pueden decir otras personas de ti? ¿Qué estás haciendo tú para demostrar la gracia de Dios hacia otras personas? Lo siguiente que notamos de Ana es que ella era profetisa. La Biblia nos habla de años de silencio, 400 años que no hubo profeta en Israel. Ana es la primera profetisa del Nuevo Testamento, pero ella es profetisa todavía del Antiguo Pacto, porque Jesús no había muerto todavía. Y el Nuevo Testamento no habla de un varón profeta hasta Juan el Bautista, cuando él empieza a predicar. Pero aunque es el Nuevo Testamento, una vez más les digo, es del Antiguo Pacto, porque Jesús todavía no había muerto. Recuerden que el Nuevo Pacto es a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz. El Antiguo Testamento menciona a mujeres profetisas. La más importante o la más conocida es la hermana de Moisés, que se llamaba Miriam. Y solo por mencionar la escritura, Éxodos 15:20. Otra mujer, Débora, que no solo fue profetisa, sino que ella fue líder de la nación de Israel en un tiempo de guerra, en un tiempo de conflicto, y llevó a su nación a la victoria. De Débora, la Biblia habla en Jueces, capítulo 4, verso 4, y de Hulda, la profetisa, la Biblia nos habla en 2 Reyes 22, 14. En el Nuevo Testamento hay 4 jovencitas, hijas de Felipe. Él fue uno de los 7 diáconos del libro de Hechos. Y estas jovencitas profetizaban, dice la Biblia, en Hechos 21:9. Estoy hablando solamente de profetisas. La Biblia nos habla de mujeres líderes. La Biblia nos habla de mujeres pastoras, mujeres diáconos, mujeres apóstoles. Se los digo, mis hermanas, para que ustedes no se confundan con enseñanzas falsas que dicen que la mujer en la iglesia debe estar callada. Hay que entender el contexto, por qué Pablo lo dijo. Yo, como hija de Dios, Dios me llamó a predicar. Yo no puedo estar en silencio en la casa del Señor, porque Dios me mandó a proclamar las maravillas del Señor. Me ha dado de su Espíritu Santo para compartir la palabra de Dios con su pueblo. ¿Qué es un profeta? ¿Qué es una profetisa? Una persona inspirada por el Espíritu Santo para declarar la palabra de Dios a su pueblo. ¿Estás tú declarando la palabra de Dios? O en todo caso, ¿qué estás declarando para tu vida? ¿Qué estás declarando para tu familia, para tu iglesia, para tu comunidad? Lo siguiente importante que vemos de Ana es que ella era hija de Fanuel. Algunas versiones dicen Penuel, otras versiones dicen Peniel. Son la misma palabra, y todo esto viene desde Génesis 32, el verso 30. Fanuel quiere decir, he visto a Dios cara a cara. Muy pocas palabras. Ana, hija de Fanuel.
Fanuel. Pero ¿qué nos dicen esas pocas palabras? Es que Ana valoraba su relación con su padre. Ana seguramente hablaba muy bien de su papá. Qué importante es tener un buen papá, especialmente para nosotras las mujeres. Es importante que ayudemos, criemos a nuestros hijos para que se conviertan en buenos padres. Y a nuestras hijas para que se conviertan en buenas madres. Con nuestro ejemplo, debemos ayudarles también a buscar una pareja idónea, una buena persona con la que pueda unir su vida, que formen buenos hogares y juntos críen a sus hijos y les guíen en los caminos del Señor. No debemos tratar mal al padre de nuestros hijos, delante de ellos especialmente, y no hablemos mal del padre de nuestros hijos, a nadie. Aunque a veces decimos, necesito desahogarme, no lo hagamos, especialmente no en la presencia de nuestros hijos. Es importante para nosotras como hijas de Dios que enseñemos a nuestros hijos que obedezcan y amen a sus padres. Cuando les enseñamos a nuestros hijos que amen y obedezcan a su papá, a su mamá, les va a ser más fácil obedecer y amar a Dios, que no lo vemos. Imaginémonos 20 o 30 años de hoy. ¿Cómo hablarían sus hijos de ustedes? Yo quisiera animarlas a que vivamos nuestras vidas de tal manera que nuestros hijos tengan cosas muy buenas que decir de nosotras, especialmente porque somos hijas de Dios. El siguiente punto que vemos es que Ana era de la tribu de Aser. Y miren qué hermoso ese nombre. Aser quiere decir feliz. Les voy a contar un poquito acerca de la tribu de Aser. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Aser era la parte de Galilea donde Jesús fue a empezar su ministerio. Y está más o menos a unas 80 millas de Jerusalén. Y toma más de una semana llegar de Jerusalén a Galilea caminando. La mayoría de los descendientes de la tribu de Aser fueron llevados cautivos por los asirios cuando ellos vinieron a conquistar Israel. Y según la historia, Aser es una de las 10 tribus de Israel que desaparecieron. Muchas personas se refieren a este evento y dicen las tribus que se perdieron. Para Ana, ella mantuvo su identidad, mantuvo su línea genealógica. Y la historia nos cuenta que los pocos sobrevivientes de la tribu de Aser y de la tribu de Neftalí se unieron a la tribu de Judá. La mayoría de nosotras dejamos nuestras familias, dejamos nuestra tierra, dejamos nuestra nacionalidad atrás. Y estamos en un país totalmente distinto del que hemos nacido. Pero mi pregunta, ¿con quién te identificas ahora? Muchas veces me presento yo como boliviana, mi apellido de soltera era García, pero yo me identifico más bien como hija de Dios. Y ¿saben una cosa? Nosotras, por fe en el Señor Jesucristo, también pertenecemos a la tribu de Judá, porque Jesús es el león de la tribu de Judá. Así que somos judías por la fe en Jesucristo. El siguiente punto que vamos a ver es que Ana era de edad muy avanzada. La Biblia dice, estuvo casada por 7 años. Y yo hice algunas investigaciones porque algunas versiones dicen era viuda de 84 años, pero la traducción más correcta, y por eso escogí la Reina Valera, la forma más correcta de traducir esto es que era una viuda
por 84 años. Y se casó muy joven, no sabemos a qué edad se casó, pero imaginémonos que se casó bastante joven, 14 años. Aunque supuestamente muy excepcionales fueron las jovencitas que se casaron de 12 años, según la ley en ese tiempo para los judíos, que no era la ley de Dios, las mujeres podían casarse desde los 12 años. Pero imaginémonos a 14 años, o por lo menos Ana tenía 103, pero yo diría 105 años de edad. Si hubiese sido una señora de 84 años, la Biblia hubiera dicho una señora de edad. Pero la Biblia dice de edad muy avanzada. Empecé esta conversación hablando de personas ancianas notables en las noticias. Y aquí vemos a Ana, más o menos 103, 105 años, que a los 21 años posiblemente quedó viuda, si se hubiera casado a los 14. Sin embargo, ella se fue al templo a servir al Señor de día y de noche y nunca se apartó del templo. ¿Qué estás haciendo tú en favor de tu iglesia? ¿Cuál es tu parte en la obra de Dios? Si tú no lo sabes todavía, yo te animo a que ores y le preguntes al Señor, muéstrame qué es mi parte en la obra de esta iglesia. Hermanas amadas, la iglesia nos necesita, a todas nosotras. Nosotras las mujeres somos más duramente atacadas, más de lo que ustedes se imaginan. No solamente por ser latinas, por ser mujeres, somos el objetivo de ataque de Satanás. Y hay muchas personas que siempre, históricamente hablando, han maltratado, abusado a la mujer. Es por eso que es importante que entre nosotras nos amemos, nos edifiquemos, nos animemos, nos levantemos espiritualmente la una a la otra. Y entre nosotras, mujeres, no permitamos que el chisme ni la queja nos desanime, mucho menos que nos derrumbe. En mi iglesia yo también limpio los baños. Pero ese trabajo para mí no es menos importante que preparar una prédica. Porque para mí la iglesia es servir a Dios de la manera que sea necesaria. Y nada es muy poca cosa para hacer en la iglesia. Todo es necesario. Y es importante para Dios. Cuando yo tengo que limpiar la iglesia, yo lo hago con todo mi amor, con toda mi devoción, pensando en las personas a quienes sirvo, pero sobre todo pensando en el Señor. Ese es también mi servicio al Señor Dios Todopoderoso. Nosotros tenemos que renunciar a nuestra manera de pensar que nos hace ver, ay, no, ¿cómo me van a poner a hacer esto? Ay, no, yo no voy a estar haciendo algo así. No, mis hermanas, todo trabajo en la casa es necesario en la casa de Dios y todo eso le glorifica al Señor. Quiero pedirles en esta tarde que hagamos un compromiso para ser como Ana. Que sirvamos a Dios en su casa, que sirvamos al pueblo de Dios con todo nuestro corazón, día y noche. Y nunca dejemos de hacerlo, nunca nos apartemos de la casa de Dios. El siguiente punto, en el verso 36, dice, desde su virginidad. Está claro que Ana era pura el día que se casó. Y no se volvió a casar cuando quedó viuda. Ella era una viuda verdaderamente según 1 Timoteo capítulo 5, verso 5, que dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios.
y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Estos atributos no deberían ser solo para una viuda, sino para todas nosotras. ¿Qué es una viuda? Una viuda es una mujer que ha perdido a su esposo porque él murió y ella no ha vuelto a casarse. Una viuda es una persona que espera en Dios. Vimos que Ana era una mujer que esperaba en Dios. Viuda, sin hijos, sin tener quien la sostenga. Cuando pasamos por momentos de necesidades financieras, materiales, ¿a quién vas por ayuda? Es mejor ir al Señor, porque Él es fiel. El siguiente punto dice que Ana nunca salió del templo. Según los documentos históricos, nunca nadie vivió dentro del templo. Ana seguramente vivía cerca del templo, pero pasaba el día y la noche seguramente en el templo, en la casa de Dios. Lo que voy a decir a veces a personas que les disgusta. Hay personas que no son fieles a su iglesia. Quiero decirles que no es una buena práctica espiritual estar escuchando a pastores o predicadores que usted no conoce. A usted no le consta que esa persona sea un hombre o una mujer espiritual. Puede que le esté diciendo cosas que, wow, qué interesante, wow, no sabía. Pero usted no conoce el corazón de esa persona, no conoce su integridad, no sabe cuánto usted puede estarse contaminando por escuchar personas que no conoce. Este siempre es mi consejo. Si usted tiene pastor, escúchele a su pastor, aprenda de su pastor. En una iglesia hay líderes, hay personas a las que usted puede escuchar y recibir palabra de ellos. Ahora Ana dice, Ana estaba en el templo, no salía del templo. Ella no iba a otro lugar para estar hablando de sus problemas, mucho menos de los problemas de otras personas. Pero Ana estaba en el lugar donde Dios le había puesto y fue fiel. Tampoco es bueno estar yendo de un lugar a otro trayendo problemas. Si usted quiere ir de un lugar a otro, que sea para llevar la palabra del Señor, que sea para llevar ánimo y bendición, no para derrumbar. ¿Dónde te ha llamado Dios a servirle? Si tú sabes, mi hermana, que es aquí, entonces sé fiel a esta iglesia, sean fieles las unas a las otras, sean fieles con los hermanos que están viniendo a esta congregación. Y cuando tengan pastor, apoyen a su pastor. Hay que ser fiel donde Dios nos ha llamado y permitamos que Dios nos alimente aquí en nuestra iglesia. Que Dios nos afirme aquí, donde Dios nos llama y nos planta. Lo siguiente que vemos de Ana, dice, Ana servía, oraba y ayunaba. Estamos hablando de una señora de 103 años por lo menos, ayunando. Cuando dice que oraba, quiere decir que Ana tenía una conversación con Dios constantemente. ¿Y cómo puede uno escuchar lo que Dios dice? Leyendo la palabra del Señor, exacto. Y teniendo momentos de silencio en el que Dios puede hablarte en tu corazón. Yo he tenido el gran privilegio y gozo de incluso escuchar la voz audible, pero sí, he podido escuchar una voz hablándome y guiándome. Ana, a pesar de su edad avanzada, ayunaba. Si tuviéramos muchísimo más tiempo, yo tengo muchísimos testimonios de personas que han venido a mí pidiéndome oración, pero yo vi la necesidad por causa del ataque demoníaco que teníamos que ayunar.
es importante cuando usted sienta que está bajo ataque del enemigo. No solo orar, hay que ayunar. Y Dios escucha esas oraciones, Dios libera, Dios salva, Dios sana. Yo quiero decirles, mis hermanas, si hay un día que usted quiere ayunar, está pasando por alguna circunstancia, llámenme, yo voy a ayunar con ustedes, no estaré a su lado físicamente, pero yo les voy a apoyar en ayuno y oración y vamos a ver las grandes cosas que Dios puede hacer cuando nos acercamos a Dios como Ana, una anciana, lo hacía. ¿Estás sirviendo a Dios? Es importante considerar esta pregunta. El siguiente punto es que Ana daba gracias a Dios. ¿Qué es lo más peligroso en los labios de una persona? Que estar hablando de otras personas. Ana dice, daba gracias a Dios. Eso es lo que se escuchaba de sus labios. No estaba hablando mal de nadie, esparciendo rumores de nadie. No estaba juzgando ni criticando a nadie. La Biblia dice, daba gracias a Dios. Y dar gracias a Dios es algo que uno puede aprenderlo. Se puede hacer cuando uno determina dar gracias a Dios en vez de abrir la boca para quejarse o hablar mal de nadie. Y Ana daba gracias a Dios a pesar de los duros golpes en su vida, ser viuda, no tener hijos, no tener en quién apoyarse. ¿Estás dando gracias a Dios? El último punto que les traigo es que Ana hablaba del niño Jesús. Lo conoció apenas como un bebé, pero Dios le mostró que Jesús, ese bebecito, era el Redentor de Israel. Y entendemos, según la Biblia, que las noticias del nacimiento del Mesías, el libertador que el pueblo de Israel estaba esperando, estaban propagándose. Los primeros fueron Zacarías y Elizabeth, que ellos eran los padres de Juan el Bautista. Apenas era 6 meses mayor que Jesús. Ya había esa noticia de que el Salvador del mundo estaba pronto a revelarse. Los pastores de ovejas, cantamos incluso villancicos y himnos de los pastorcitos que habían recibido la noticia de que Jesús, el Mesías, había nacido. Y ellos empezaron a divulgar la noticia en todas partes. Simeón era un anciano también en el templo. Y Dios le había dicho, no iba a morir sin conocer al Mesías. Y Simeón lo reconoció también a nuestro Señor Jesús. Ninguna de estas personas eran personas importantes, no tenían cargos políticos ni cargos militares, no eran personas con tanta inteligencia y conocimiento, eran personas sencillas que amaban a Dios y estaban esperando la redención de la nación de Israel y en el plan de Dios obviamente la redención del mundo entero a través de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. ¿Estás proclamando a Jesús? ¿Estás hablando de Jesús? En este tiempo se escucha de guerras, rumores de guerras, conflictos en todas partes. ¿Cuál es tu expectativa en este tiempo? En otras palabras, ¿tú qué esperas que pase? Mi expectativa, lo que yo espero, lo que yo anhelo, lo que yo quiero que pase pronto es que Cristo venga. Cristo viene, aleluya, está
estar en la iglesia y cuánta oportunidad tengo y le pido a Dios por la llenura del Espíritu Santo sobre ustedes, mis hermanas, sobre el pueblo de Dios para estar listas. Imagínense que Jesús las va a llamar por nombre a cada una de ustedes. Y tenemos que estar listas para poder escuchar esa voz. Ana había pasado por el dolor de perder a su esposo. Como dije, no tenía hijos. Pero eso no la hizo una mujer amargada. Al contrario, daba gracias a Dios. Aunque aparentemente Ana estaba condenada a vivir una vida de miseria por ser viuda y no tener hijos, sin embargo, Ana servía en el templo, orando, ayunando, y Dios fue fiel con ella. Ana no dejó de confiar en Dios, no dejó de servir a Dios. A pesar de su edad tan avanzada y de una situación tan difícil, tan desventajosa, no dejó de orar, no dejó de ayunar. Ana era de una edad muy avanzada, pero no perdió la esperanza de ver al Redentor de Israel, y lo tuvo en sus brazos. Y lo proclamó, anunció que el Redentor de su pueblo había llegado. Gloria al Señor. Les traigo un desafío. El desafío esta tarde es que nosotras aprendamos a vivir como Ana, dedicando nuestra vida totalmente a Dios. Dios me las bendiga grandemente.